ámbito es el social, después sigue el político, económico y hasta el último el religioso, y hasta el final están nuestras conclusiones del moderador y los dos equipos. Y no sé si quieran tomar como captura o algo así. Sí, es lo que voy a hacer ahorita. A ver. Aquí no pueden hacerla grande. Bien. Bien, buenas tardes, estimado público. El día de hoy debatiremos acerca de uno de los temas más controvertidos en nuestra sociedad, la pena de muerte. Pena capital o ejecución, también se le llama, que consiste en provocar la muerte de un condenado por parte del Estado como castigo por cometer o romper la ley. Esta pena no se aplica en todo el mundo, sin embargo, las posturas a favor y en contra son muchas. La pena de muerte es un tema que abarca una importante presión sobre las luchas ideológicas, donde las confrontaciones que se describen comúnmente en distintos ámbitos, donde los cuales hoy trataremos el ámbito social, el ámbito político, el ámbito económico y el religioso, que se definen ya sea por cuestiones historiológicas, legales y en una menor parte por cuestiones científicas. Y bueno, comenzaremos con la introducción de nuestro equipo a favor, por Jonel. Buenas tardes, honorable público. Mi nombre es Junuen y pertenezco al equipo en contra y les diré la introducción. La pena de muerte es la forma más extrema, cruel, inhumana y degradante que existe. Debemos oponernos en todos los casos sin excepción. Ya no importa si la persona acusada es inocente o culpable, pues la naturaleza y circunstancias del delito y del método de ejecución son muy inhumanas. La pena de muerte constituye constituye una violación de derechos y en particular el derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Gracias. Ahora continuaremos con la introducción de nuestro equipo a favor, que nos las dirá Janat. Janat. Buenas tardes, yo soy Janat y estoy en el equipo a favor. Nosotros estamos a favor de la pena de muerte porque el propósito de las cárceles es reformar a los delincuentes y reincorporarlos a la sociedad. Pero, ¿qué ocurre cuando estos delincuentes, por factores biológicos o de su entorno social, son irreformables? Esto se denomina trastorno antisocial de la personalidad. El perfil de estas personas es que matan sin sentir ningún remordimiento, no tienen el menor respeto por la autoridad, usan y manejan a las personas a su antojo. Pero lo más importante es que ellos no tienen el interés de mejorar, no tienen el interés de cambiar. Para la pena de muerte, ellos serían los únicos candidatos porque son completamente irreformables, pero siempre y cuando hayan cometido un delito de gran gravedad para la sociedad. Para ellos proponemos la pena de muerte. Actualmente en la sociedad hay una gran necesidad de justicia. Pero al no ser impartidas por las personas adecuadas, la sociedad toma la justicia bajo su propia mano para conseguir un bien social o un bien común. No es a ellos a quien les toca, ni siquiera es la manera adecuada, pero esto se ve reflejado en la sociedad y sí causa conflicto. Pero lamentablemente hoy en día tenemos un sistema penitenciario ineficiente. Lo que proponemos es reformar tanto la Constitución como el sistema penitenciario para poder darle un buen trato a los criminales sin poder por fin reincorporarlos a la sociedad y que no representen todos estos peligros. Y bueno, daremos comienzo al debate. Comenzaremos por el ámbito social.
Y quien comenzará será Mafia, en el equipo en contra. Bien, el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera, pero sufrir por propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. Oscar Wilde. Hola, buenos días. Mi nombre es María Fernanda y hoy voy a representar al equipo en contra. Empezaremos con el ámbito social. Ok, la pena de muerte viola el derecho más fundamental que existe, el derecho a la vida. Es la forma más extrema de muerte por ser tan cruel, inhumana y degradante. Si bien, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 3, declara que todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y seguridad de su persona. Existe un riesgo de ejecutar a una persona inocente, y esta es irreversible. No se pueden deshacer los errores cometidos. Una persona no puede ser liberada de la prisión por el delito que cometió, pero una ejecución no se puede revertir. Si bien pueden salir estos, los ya sea secuestradores, bueno, la persona a quien haya ejecutado o le haya privado de su libertad a la víctima pueda salir libre y pueda gozar de su libertad ante la sociedad. Y eso nos puede causar tanto para nosotros como un grupo de personas intimidadas por no saber cómo puede actuar esta persona, ya sea con un acto de la misma gravedad que hizo por el cual fue llevada a la cárcel o mucho mayor. Varios estudios demuestran que desde 1973 más de 160 personas condenadas a muerte en Estados Unidos y posteriormente fueron exoneradas o libertadas tras mostrarse su inocencia. También queremos argumentar que la pena de muerte es un acto inhumano. Como bien lo dije, se pueden llegar a sacrificar personas sin tener las pruebas o hacer investigaciones que se encuentren 100% seguros que él fue un delincuente real o que él cometió el delito total. Consideramos que es una herramienta para el control. Bueno, se acabó su tiempo. Y ahora continúa el equipo a favor con Angélica. El hombre es malo y el Estado tiene la obligación de retenerlo para enseñarle a comer. Thomas Jobs. Buenas tardes, mi nombre es Angélica y junto con mi equipo consideramos que la pena de muerte es la única pena justa para condenar a las personas que cometen delitos atroces, como privar de la vida a una persona, también reemplazable. Quien comete ciertos actos graves pierde el derecho frente a la sociedad de ser protegido. No es justo que un asesino tenga más derecho, puesto que, aunque sea en la cárcel, puede contar con buenos abogados, lo apoyan sus familias y sus amigos. Y cuando se condena a la pena de muerte, esto puede dar cierto consuelo a las familias de las personas, de las víctimas, que resultaron afectadas por los crímenes que se llevaron a cabo. Se mencionó en el primer argumento del equipo en contra que hay el riesgo, que se corre el riesgo de que se condene a la persona equivocada. Esto no es así, ya que para llegar a esta condena primero existen ciertos procesos y en estos existen las garantías jurídicas, donde están los derechos de apelación, la revisión del caso y se toma cierto tiempo para revisar si esto es lo correcto o no. Bueno,
Se acabó. Ahora continuamos. Respondiendo al argumento a favor, sí es cierto que no es muy probable, pero siempre existe el riesgo de que se esté condenado a un inocente, como el caso de George Stinney, que fue un joven de 14 años que fue condenado a pena de muerte y 70 años después se comprobó que era inocente. Así que sí es posible. El hecho es que para que sea posible la pena de muerte, tendría que existir un gobierno, bueno, que no debe existir corrupción o porque si no, al fin de cuentas perderá la víctima. Así que no, por eso no estoy de acuerdo en la pena de muerte, porque es posible que se ejecute a un inocente. Muchas gracias. Continúa Israel. Bueno, yo soy Israel y considero que, y por los siguientes motivos, considero que la pena de muerte simplemente es una herramienta de control, pero no se puede utilizar para hacer justicia, porque como lo afirma un estudio de 36 años de la Academia Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, no existe ninguna evidencia de que el castigo como pena de muerte sirva para intimidar o reducir los crímenes. Y esto se le considera un retroceso en la evolución humana, porque se trata de un sentimiento particularmente violento, no de un principio. Y al convertirse el Estado en dueño de la vida y la muerte, puede ser visto como un ejemplo a imitar y generar el efecto contrario. Muchas gracias. ¿Alguien quiere argumentar? Yo. Claro. Te doy la Bien. palabra. Israel, tú, bueno, ustedes han dicho que el Estado al tomar una vida mostraría pues un mal ejemplo. Y como el obispo anglicano sudafricano Desmond Tutu dijo, tomar una vida cuando se ha perdido una vida es venganza, no justicia. Hay países que mantienen la pena de muerte y esos suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Sin embargo, esta postura no ha sido desacreditada en repetidas ocasiones, ya que se ha comprobado que, bueno, no se ha comprobado que disminuyan los niveles de violencia al ejecutar a las personas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere realizar un contraargumento? Si no es así, pasaremos al ¿Yo siguiente. puedo? Sí, claro. Ok. Bien. Existen muchos casos en Estados Unidos donde pueden llegar a alargar las muertes de los criminales. Y esto obviamente va a ser muchísima más tortura que la que puedan sufrir mediante la ejecución a las que sean sometidos. Esto obviamente tanto para ellos como para sus familias va a ser muy preocupante y no van a tener como esa satisfacción a pesar de que podrían evitarlos del saber de que su familiar que esté dentro del penal o de la cárcel esté sufriendo bastante y ya sea por parte del equipo que llegue a trabajar ahí o por parte de los mismos rehenes acompañados, ya que no, no debería existir este tipo de torturas lentas para quienes no deberían morir, ya que, como bien lo dije, es una vida y todos tenemos el derecho a vivir. Grace. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más desea realizar un contraargumento? Sería el último.
Bueno, pasaremos al siguiente ámbito. Ahora hablaremos del ámbito social y comenzaremos con Junet. En el ámbito político, por Junet. Bien, el argumento principal es que suele emplearse en sistemas de justicia que son poco imparciales. En muchos de los casos registrados por la Amnistía Internacional, las ejecuciones se consumaron tras juicios injustos, en los que se emplearon pruebas obtenidas bajo tortura y no se facilitó una asistencia adecuada. Aparte, se ha comprobado que la mayoría de los acusados son demasiado pobres para pagarse un abogado particular y están representados por un abogado que les designa el tribunal. Y en ocasiones suele haber corrupción, ya que pues quieren, el jurado, al querer ganar el caso, les asignan abogados poco preparados que apenas van saliendo de la universidad. Los honorarios de esta asistencia jurídica son extremadamente bajos, una pequeña parte de lo mínimo que cobra un abogado particular. Y lo que también no motiva al abogado para pues pelear por su cliente de manera correcta, ya que no se le está pagando de manera justa. Gracias. Ahora el argumento a favor por parte de Shannon. Existe el miedo a la reincidencia. Este sentimiento de pánico y temor conlleva apoyar la pena de muerte, apuesto que si el sujeto o el delincuente consiguiera escapar del centro penitenciario, podría cometer los mismos delitos. Cualquier persona que viole sus obligaciones o derechos de otra, automáticamente se le priva de sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida. Es la tipografía que delincuentes de este autor introdujo que el delincuente nato, el cual padecía de algún tipo de patología, ello suponía que no era posible la resocialización de dicho delincuente. Y por lo tanto, la única política del criminal variable era la eliminación del sujeto. Muchas gracias. ¿Alguien desea contraargumentar? Yo. Claro. Ok. El Código Penal abolió la ley de la pena de muerte en 1929 en los territorios federales y en la Ciudad de México. Bien sabemos que México es un país corrupto. No se hacen correctamente las investigaciones necesarias, mandando a inocentes a la cárcel. Por ello, de un sistema tradicional estamos pasando a la conocida prisión preventiva oficiosa. Hace 2 años cambiaron a los delitos graves por el hecho de que un robo en alguna casa ya no se puede contar en esta prisión preventiva oficiosa, ya que tal vez no lleven armas blancas, y no pasará nada con los delincuentes quienes fueron a asaltar este hogar de inocentes personas que no tenían la menor idea. Así que vivimos en un sistema de justicia penal como el de México, que sabemos que nos permitiría mantener vigente esta ley, ya que pues simplemente no confiamos en las leyes, en los agentes del Ministerio Público, en los jueces, en los policías investigadores. En resumen, no confiamos ni en nuestro presidente como para
poner esta ley y que personas como nosotras tomen esa decisión, porque igual somos todos igualitarios y no podremos permitir que, repito, personas en general tomen la decisión de ejecutar y terminar con la vida de una persona a quien se le podría brindar, pues, conocida como una segunda oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más desea contraargumentar? ¿Yo? Sí. También Adelante. hay que considerar que la mayoría de los países en los que todavía se sigue llevando la pena de muerte son países con regímenes dictatoriales. Un ejemplo de ello sería China e Irán. Y un ejemplo es que Irán, por lo general, utiliza la pena de muerte para ejecutar a sus enemigos, políticos. Así que ahí se ve que no es una forma justa de llevar el resultado de esto. Ya esto. Muchas gracias. Pasaremos al siguiente ámbito. Y el siguiente ámbito es el ámbito económico. Comenzaremos con el equipo. Moderador. Disculpen, es que mi internet está un poco lento, pero lo que dije es que terminamos con el ámbito político y ahora continuaremos con el ámbito económico. Comenzará Mafer. Bien. Nosotros consideramos que la pena de muerte es discriminatoria, ya que puede tener un impacto económicamente desfavoreciendo a las personas con minorías étnicas, raciales y religiosas, ya que estas personas tienen un acceso limitado a la representación legal preparada y es así como desfavorecen sus juicios ante el sistema judicial penal. Así que esas personas mandan a personas deficientes o no tan preparadas y eso se convierte en juicios injustos. Se ha comprobado que los métodos de ejecución son muy costosos. Ejemplos como el caso de Carl Brown en Washington, que para ejecutarlo en el 2010 gastaron un total de $97,814. Eso considerando que solo fue por parte de la ejecución, no tomando en cuenta el personal, la carpa para los medios de comunicación, las vallas para la demostración, comida, seguridad especial, uniformes, pues depende cómo vaya a ser el extra de cómo vaya a ser ejecutado, la silla eléctrica, ahorcamiento, fusilamiento, inyección letal, y pueden llegar hasta a cobrar por una asistencia psicológica para los empleados, ya ni siquiera para quien vaya a ser ejecutado. También, por ende, es muchísimo más barato pues mantenerlos en los penales o en las cárceles, ya que les pueden brindar hogar, privándolos de su libertad, pero aún así sigue siendo un hogar, comida, también puede haber trabajos no tan impactantes como la sociedad, pero sí son trabajos pequeños importantes que aportan algo a la sociedad, y un sinfín de cosas que al final no consideramos.
igual, el proceso judicial son muy caros. Como bien lo mencioné al principio, pues no todos tenemos la posibilidad de pagar los honorarios de un buen juez, entonces nos llegan a mandar a los recién licenciados sin experiencia, que realmente en esos casos necesitamos a alguien que nos apoye totalmente para vivir. Y en las cárceles se han implementado centros de rehabilitación y el dinero que vaya a ser invertido en ellos se va a volver a devolver a la sociedad con un cambio moral y laboral, ya que pues tendrán otra mentalidad y sabrán que pues lo que hicieron y donde estuvieron estuvo mal, entonces podrán ayudar tanto a sus familias como a la sociedad a tener un cambio y pues obviamente ser mejores personas, ya que pues aprendieron la lección de no volver a cometer lo mismo. Y bien saben que tal vez, como les dije anteriormente, a pesar de que viven bien, privándolos de la libertad, obviamente no se va a vivir igual que estando afuera con total libertad y sabiendo que vas a poder hacer lo que quieras, obviamente con tus límites y disfrutando de tu derecho a vivir. Gracias. Muchas gracias. Ahora continuaremos con Angélica. Bien, se mencionó que era mucho más barato mantener a un preso en la cárcel que llevándose pues la medida de la pena de muerte. Esto no es así, ya que se estima que al día se gastan 330 pesos para mantener a cada preso. Eso sin contar las medicinas, uniformes de los reos, tanto como de los judiciales, de las personas que los cuidan. También no se toma en cuenta la energía que se está utilizando en estos penales, tampoco los salarios de los custodios y pues las organizaciones y actividades educativas que ella mencionó, que ustedes mencionaron, donde se supone que se puede reformar al criminal. Pero también es importante recordar que no siempre es así, ya que no tenemos que olvidar que existen los delincuentes natos. Es decir, que no es posible ya su resocialización y se corre el riesgo de que si queda en libertad vuelva a cometer los mismos delitos. Hay un estudio que realizó la UNAM y dice que para mantener a un estudiante más o menos se gastan 103 pesos al día. Entonces, sale muchísimo más caro mantener a un criminal que a un estudiante. Después, también se mencionó que podían vivir como si fuera un hogar, que no sería lo mismo, pero de todos modos están viviendo y consideramos que no es justo que el criminal tenga muchos más derechos que pues la víctima, porque en muchos casos son asesinatos y pues este bien ya no se puede recuperar, así que consideramos que no es justo que el criminal pueda seguir viviendo bien y pues la víctima ya no. Muchas gracias. Continuaremos con otro argumento en contra por parte de Yunuen. Ok. Aun cuando fueran posible eliminar los efectos de la discriminación o de la desigualdad económica en la aplicación de la pena de muerte, todo sistema judicial penal concebido y administrado por seres humanos seguirá teniendo otras posibles fuentes de error y de incoherencia.
En Jamaica, el grupo investigador del Comité sobre la Pena Capital y la Reforma Penal de Carácter Oficial, en 1979 entrevistó a 40 de los 81 presos que entonces estaban condenados a muerte. Los investigadores comprobaron que la gran mayoría provenía de las capas socioeconómicas más bajas de la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Ahora continuará Shanat. La pena de muerte capital es más barata de mantener encerrado de por vida que encerrar de por vida al criminal, condenando a costa de la sociedad víctima de sus crímenes. Desde una perspectiva económica es mejor aplicar la pena de muerte, ya que mantener toda la vida a una persona asesina, en todo caso, varias personas asesinas, es un costo mucho más grande para la administración pública, además de que aliviaría la superpoblación del planeta. La pena capital es más barata que pues, mantener encerrado a un criminal, porque todos los costos que puede mantener a esa persona encerrada, es más fácil que se aplique la pena de muerte. Muchas gracias. ¿Alguien desea contraargumentar? ¿El equipo contrario? Yo. Sí, adelante. Bien, ustedes dicen que es más económico la pena de muerte, pero nada más están contemplando lo de la ejecución. No toman en cuenta los servicios que se le tienen que dar antes, las atenciones que se le tienen que dar antes al acusado. Es más difícil, es más caro, ya que tienen que pagar los juzgados, los abogados y todas las cosas que están ahí. Y además, al convertirse el Estado en dueño de la vida y la muerte, puede ser visto como un ejemplo a imitar y generar lo contrario de lo que se ve, de lo que se está buscando, que sería una espiral de violencia social. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Yo. Claro, adelante. Bien, ustedes están tomando en cuenta también los procesos jurídicos que se necesitan para lo de la pena de muerte, y es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Cuando se va a condenar a un preso, también pasan por el mismo proceso donde se necesitan de abogados y pasan por juicios. Entonces, vendría siendo lo mismo porque son los mismos procesos que lleva, solo que en este caso es más caro pues mantenerlo en un penal por los motivos que ya mencioné, que pues son lo de la electricidad, medicamentos, uniformes y todo eso. Entonces, nosotros seguimos pues a favor de la pena de muerte porque es muchísimo más económico que pues el criminal muera a que lo sigan manteniendo. Muchas gracias. ¿Hay espacio para una intervención más? ¿Quién la toma? Yo. Adelante. De hecho, no, es más caro la ejecución. Vamos a tomar en cuenta esto. Si todos los criminales que son sentenciados al día o en cadena perpetua son condenados a muerte, ¿cómo afectaría eso a la economía? Considerando que es una gran cantidad de personas.
y considerando los crímenes que cometieron. Eso dañaría más por el mantenimiento de los instrumentos, el cambio, sería un gasto tremendo y dañaría la economía. También hay una frase de un filósofo llamado John Locke, que él decía que todos los humanos son buenos, solo necesitan un castigo para aprender a comportarse. Así que no es necesaria la pena de muerte. La pena de muerte sería una forma rápida de acabar con el problema. Pero siguiendo la investigación y los datos del caso, es posible que el caso quede resuelto y se decida si es inocente o no. Así que por eso creo que la pena de muerte sale mucho más cara. Bueno, ya está. Muchas gracias. Ahora continuaremos. ¿Puedo contraargumentar? Claro. Bien, voy a tomar el mismo ejemplo que ustedes dieron sobre no sé, un grupo de presos que esté condenado a cadena perpetua. Si ustedes mismos lo dijeron, pueden ser una gran cantidad de presos, entonces vuelvo a insistir a que es muchísimo más caro porque se seguiría manteniendo pues de por vida a esas personas. Entonces, no veo por qué sería mucho más barato mantenerlos con vida que pues que se les condene a la pena de muerte. Muchas gracias. Esa fue la última intervención. Ahora pasaremos con el ámbito religioso. Y comenzará Iñaki, en el equipo en contra. Según como nos dice la Biblia, está mal matar a una persona. Si bien es cierto que cometió un error, hay otras formas de expiar lo que hizo. Así que no es necesario matarlo. Si no, pues de todas formas puede ser que ni siquiera sienta culpa por lo que hizo. Si no, tiene que haber algo que haga que en verdad se arrepienta. Y no siempre va a ser la pena de muerte. Muy bien. Y ahora es Israel. Bueno, comenzaré mencionando que se sustenta en la justicia, cuya máxima expresión se encuentra en el Antiguo Testamento, como puede ser la ley de talión, vida por vida, ojo por ojo. Diente por diente. Cabe destacar desde fundamentaciones religiosas que las penas deben tener como base la necesidad de la expiación. En definitiva, el castigo supremo siempre ha estado presente en nuestra sociedad. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Yo. Claro. Bien. En el 2008, el Papa abolió esta ley, ya que tanto en la Biblia hay versículos donde pueden llegar a decir que están totalmente en contra de la pena de muerte. Pero bien se ha demostrado en el siglo XIII con la Santa Inquisición que la Iglesia Católica condenó a millones de personas a la muerte, mandándolos a la hoguera a los herejes, amenazándolos por no profesar en la fe católica y en las doctrinas. Bien sabemos que el Papa, el mayor poder en la Iglesia, nos ha dicho que hoy en día hay otros métodos y medios para expiar el daño causado, y pues esto puede limpiar todo lo que anteriormente pudo llegar a ser la Iglesia, como bien se dijo, ya que, bien sabemos que no estuvo bien, pero ahora nos da la oportunidad de poder abrazar el arrepentimiento como buen católico,
y poder llegar a la iglesia y pedir ya sea confesiones para obviamente redimirte de tus pecados y hacer cambios en la vida y en la sociedad eh, por todo el daño cometido. Y pues esto no se logrará matando a más personas y pues obviamente esto nos puede servir como un gran ejemplo que está dando la iglesia porque privar de la libertad y del derecho a vivir a las personas quienes, lo repito, se pueden arrepentir de todos sus pecados cometidos y no, no llegar al fusilamiento. Muchas gracias. ¿Un contraargumento más? Yo. Adelante. Pero estas faltas que el criminal cometió ya están ahí, ya se hicieron. Para defenderse, ya se le dieron las herramientas para defenderse en un momento. Se le dio todo lo que otorga la ley, pero a él, sin embargo, no le dio ninguna oportunidad a su víctima. ¿Por qué deberíamos de darle a ellos una oportunidad más? La última oportunidad de tener la vida. ¿Alguien más quiere contraargumentar? Yo. Adelante. Bien. Hay otros métodos para expiar el daño que se ha causado. No necesariamente se tiene que ejecutar al culpable o al acusado, porque realmente nunca se sabrá al 100% con qué certeza sea tan cierto. Entonces, bueno, se puede situarlo en condiciones para que no pueda volver a hacer daño. En las cárceles hay ayuda psicológica y médica, y en la ayuda psicológica ha habido muchos estudios en los que se comprueba que los presos cambian su forma de pensar y realmente se arrepienten de lo que hicieron. Muchas gracias. ¿Hay cabida para una intervención más? Esta sería la última. Yo. Sí, adelante. Bien, como mencionaron al principio, en el siglo XIII existía lo de la Santa Inquisición, donde se condenaba a las personas a la pena de muerte. Entonces, si esto siempre ha sido así, no entiendo por qué ahora quieren cambiar, pues, como las cosas. Mencionaron también que el Papa ya había expiado unas nuevas formas para, pues, como para el arrepentimiento, pero también en el Antiguo Testamento se encuentra una ley que voy a citar, dice, vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. Esto solamente comprueba que desde muchísimo tiempo antes, pues este castigo siempre ha estado presente en la sociedad. Además, también se mencionó algo sobre que había atención psicológica y que los presos se podían, pues, como reformar. Y pues aquí vuelvo a poner mi argumento de que existen los criminales natos y que con ningún tipo de ayuda van a poder, pues, se van a reformar. Entonces, pues no todos pueden, pues, como que cambiar su forma de pensar y no vamos a estar seguros de que si después de que salgan van a seguir cometiendo los mismos delitos o no. ¿Una intervención más? Yo. Adelante. Ustedes hablan de por qué queremos cambiar, pero se supone que en lo que va de la historia, los humanos tenemos que cambiar para mejorar, ¿no?
A lo mejor al principio va a parecer una mala decisión el no aceptar la pena de muerte, pero es posible que vean que sí, era muy mala la pena de muerte y se corrige el error, ya que como sabemos, hay que cambiar para mejorar. Así que el hecho de no tomar en cuenta la pena de muerte va a ayudar mucho al desarrollo del mundo. Puede ser que hasta empiecen a haber castigos que en verdad hagan que la gente se arrepienta de sus crímenes y ya nunca y ya no vuelvan a cometerlos. Bueno, esto es todo. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo. Adelante. Bien, ustedes dicen que no se sabe con certeza si el criminal realmente se ha arrepentido de sus actos. Bueno, antes de que le den la salida a alguien de la cárcel, a alguien que esté en la cárcel, se le cita a cortes y en estas cortes el jurado tiene que, pues, que comprobar que realmente sí lo esté aceptando. Además, todos merecemos una segunda oportunidad. Em, perdón. Había en los 90 había muchos acusados que habían crecido en barrios con altos índices de violencia y muchos de ellos habían recibido poca o ninguna educación. 4 eran analfabetos y 21 semianalfabetos. La mayoría no tenían antecedentes penales y muchos parecían no haberse beneficiado de una asistencia letrada adecuada. Y otra vez, bueno, vuelvo a reiterar mi argumento, no sabemos con certeza no sabemos con certeza si son culpables o inocentes. Y una vida está en juego y la vida es algo irreemplazable. Gracias. ¿Alguien más quiere contraargumentar del equipo en contra? A favor, disculpen. Yo. Adelante. Bien, acaban de mencionar que no se sabe con certeza si pues la persona es culpable o no del crimen que se le imputa. Pero voy a volver a mencionar mi argumento sobre que antes de que antes de que se le dé el castigo de la pena, se pasa por varios procesos jurídicos y por las apelaciones y todo lo que ya había mencionado antes. Después también mencionaron sobre que la vida es irreemplazable y que pueden equivocarse. No pueden equivocarse porque, pues, como ya lo dije, existen los procesos jurídicos. Pero, ¿qué pasa con la vida que ya se perdió? Porque si la persona es culpable de, no sé, de un asesinato, entonces, pues la vida de la víctima ya se perdió. Y pues, no, como lo mencionaron, esta es algo que no se puede reemplazar. Entonces, esto está justificado por la teoría retributoria, sí, donde dice que se debe de recibir, es justo que quien haya asesinado sea castigado, pues, con la propia muerte, o sea castigado con lo mismo, y esto es por seguridad colectiva. ¿Puedo contraargumentar? Una disculpa, mi internet sigue fallando mucho. Bien, pasaremos ahora a las conclusiones.
Se darán minuto y medio para, para pensar sus conclusiones. Bueno, se acabó el tiempo. Ahora comenzaremos con las conclusiones a favor, siguiendo por la conclusión en contra. Bueno, pues con esto queda comprobado que la pena de muerte es de vital necesidad y de urgente aplicación en todos los países, incluyendo pues el de nosotros. Con esta medida eliminatoria y preventiva hay una gran probabilidad de que el índice de delincuencia disminuya. Sí, muy bien. Y ahora la conclusión en contra. Ok, nosotros consideramos que la pena de muerte es injustificable, además de que no tiene sentido que un criminal pueda tener mucha más justicia de la que tuvo la propia víctima. Los estados y los propios ciudadanos que llegan a apoyar y a aplicar esta ley forman parte de un asesinato, son cómplices y ni ellos como los propios acusados se deben someter a una muerte, ya que bien sabemos que merecemos vivir y no nos podemos negar, perdón, la posibilidad de una reconciliación o rehabilitación, ya sea por parte del gobierno, por parte de la iglesia. Hay muchísimas maneras donde podemos tener ese apoyo y sumándole lo que nos puede brindar nuestra familia, ya que juntas podemos volver a reivindicarnos como
personas y mantener un buen estatus en la sociedad a pesar de lo que hemos cometido, llevando así una mejoría para las futuras generaciones donde sabrán que esto ya no se implementa y por ende podrán saber que estarán en paz, que viven en un lugar en paz sin personas que puedan llegar a lastimarlos injustamente. Muchas gracias. Ahora yo, en conclusión, bueno, podemos decir que la pena de muerte es una medida que se toma como castigo en ciertas partes del mundo, no en todas. No es un castigo completo, decir, y simplemente eliminar a la persona que rompió la ley. Si bien en la actualidad hay medidas psicológicas, medidas psicosociales, en las cuales se les puede tratar a ciertas personas de ciertas maneras para así reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, no queda descartada la posibilidad de la pena de muerte, ya que hay delitos que son lo suficientemente graves como para ameritar esta pena. Gracias.